como expresar mi profunda emoción por estar en la tierra del libertador Simón Bolívar y del segundo libertador Hugo Chávez. Voy a empezar con un chiste que no es chiste. En la Argentina el grupo político al que yo pertenezco era bolivariano antes de que Chávez naciera. Ya en 1949 nuestros intelectuales planteaban la necesidad de la unidad de América Latina como un país que había sido dividido y balcanizado, como bien le escuché aquí al querido amigo. Y quiero creer que solamente por ese único mérito es que yo estoy hablando acá. De todos modos, tengo algunas otras cositas para decir, pero antes que nada también quiero agradecerle muy profundamente al amigo Reinaldo, a quien en lo personal yo he designado, por lo menos para mi uso propio, comandante cultural de América Latina. Él lo sabe, tengo que decir. ¿Qué te piensas? ¿Te vas a sacar libre esta? Es mi comandante cultural de América Latina. Creo que la tarea que está haciendo Reinaldo desde el Ministerio del Poder Popular de la Cultura es admirable, inmensa y debería ser tomada como un orgullo por todos los venezolanos, como tantas otras cosas de las cuales tienen que enorgullecerse. Me pagó. Después tenemos que arreglar unas cuestiones de dinero. Ya que lo dices, tengo que completar. No, pero es realmente lo que pienso, de verdad. Porque creo que si de algo ha servido en la política latinoamericana la experiencia chavista, y si de algo sirve, y me atrevo a decir también la experiencia madurista, ya que hay quienes dicen que Maduro no continúa a Chávez, Minga que no lo continúa. La experiencia del pueblo venezolano, la experiencia de la revolución bolivariana en marcha, ha hecho reverdecer en América Latina unas banderas que estaban muy olvidadas, sobre las cuales voy a volver al final. Pero aclaro que a nuestro modo de ver, a mi modo de ver, al modo de ver de la izquierda nacional de la Argentina, esas banderas son las banderas que nos van a llevar a la victoria y que todas las angustias que tenemos en el presente van a encontrar su solución con la aplicación inteligente de esas banderas, de las cuales voy a hablar al final, para que después de todo algo tengo que dejar para interesarnos, por no decir de qué está hablando este tipo. Quisiera entrar por una definición general. Se dijo acá, con mucha corrección, que la palabra fascismo se usa mucho, casi como un insulto, y en gran medida ha perdido el sentido profundo del término, el sentido sustancial del término. Se dice fascista como quien le menta la madre a alguien. Y en realidad se puede ser fascista teniendo una madre santa. Es perfectamente posible. El fascismo, y en particular el nacionalsocialismo, el nacionalsocialismo austroalemán, no alemán, austroalemán, no inventaron nada, empecemos por el principio y aclarémoslo, no inventaron nada que no se hubiera desarrollado previamente en el invisibilizado mundo colonial. Todas y cada una de las monstruosas barbaridades por las cuales las potencias fascistas y nacionalsocialistas fueron conocidas en el planeta, se habían practicado antes, se siguieron practicando en territorios dominados por otras grandes potencias y se siguen practicando hoy. Esto es lo primero que hay que entender. Campos de concentración, genocidios, bombardeo aéreo de poblaciones civiles, brutalización y militarización de la vida política. Todo eso lo dice un judío, no lo inventó Adolfo Hitler. En gran medida lo inventó el Imperio Británico, pero no voy a empezar a hablar del Imperio Británico porque los argentinos cuando empezamos a hablar del Imperio Británico no terminamos más. Así que no voy a contarles. Pero empecemos por entender que el nacionalsocialismo no es más que una forma particular de prácticas políticas que ya eran viejas cuando Hitler llegó al poder. Hay que leer Mi lucha para ver cómo admiraba a los Estados Unidos por el genocidio indígena, por ejemplo. La idea de la raza superior no es una idea inventada en Alemania. El campo de concentración lo inventaron los ingleses para poder terminar con la resistencia Boer
de otros blancos, ni siquiera negros, en Sudáfrica. El bombardeo incendiario de poblaciones civiles le inventó el Reino Unido en Irak en 1920. Pobre Irak. Pobre Irak. Desde 1920 le están haciendo estas cosas. O sea, nada de lo que hizo el nazismo dejó de hacerse en otro lado. El problema con el nacionalsocialismo, y acá viene la clave de la cuestión, es que se atrevió a hacer eso con poblaciones blancas europeas. Es más, con fracciones de la burguesía europea como los judíos alemanes. Eso es lo imperdonable. Como sucedió eso, entonces, cayeron en mala prensa las ideas del predominio racial, de que los blancos son mejores que los negros, y apareció la primera forma del pensamiento correcto, históricamente considerada, que se dio inmediatamente después del fin de la Primera Guerra Mundial, que es la desvirtuación de la palabra democracia. Ahora, en el mundo semicolonial y colonial se sigue haciendo lo mismo que los nazis, y como acá dijo bien el compañero, habría que hablar de la experiencia yugoslava, por ejemplo, sin más lejos, en nombre de la democracia. ¿Por qué? Porque la democracia que aparece, fíjense, en los nombres de las principales formaciones antipopulares, antidemocráticas, antinacionales y proimperialistas en la historia de América Latina. En la Argentina, la Unión Democrática de 1945. En Venezuela, el MUD. ¿No es cierto? Bueno, Acción Democrática, Acción Democrática. El Movimiento de Unidad Democrática se llama acá. En Brasil tenías el Partido Demócrata Nacional y tenías el Partido Socialdemócrata Brasilero, lo tenés. Y sigue todavía, es el partido del gigantesco traidor Fernando Henrique Cardoso. La palabra democracia se ha transformado en realidad en la consigna unificadora de los enemigos de las libertades de los pueblos latinoamericanos y la dignidad de nuestras naciones. No ahora, viene de antes. Yo tengo una pequeña... Me anoté algunas cositas para no equivocarme, ¿no? La democracia, esencialmente, en el mundo semicolonial, en el otro también, pero esencialmente en el mundo semicolonial, es el derecho de las minorías a sostener un modelo económico específico con el derecho incluso a ejercer por mano propia o ajena, y acá están las convocatorias a las invasiones, el exterminio impune del subalterno revoltoso. No hace falta ser un revolucionario para que te apliquen la democracia. No hace falta llamar a la expropiación de los medios de producción para que te apliquen la democracia. Cuando a nosotros nos aplican la democracia, nos están aplicando la democracia de los lobos sobre las ovejas. Esto no lo digo yo, lo dijo Abraham Lincoln, un señor a que no se puede acusar de comunista, ni de totalitario. Él decía, aquello que es la máxima libertad para los lobos es la peor de las tiranías para las ovejas, y viceversa. Eso es la democracia en cuyo nombre se arman las cosas que están armando. Esto es lo primero que tenemos que tener en claro. Acá no hay nada nuevo. En nombre de la democracia se ejerce la tiranía sobre nosotros. La tiranía que nos impide no alzarnos en revolución, que la verdad, querido, que ganas, ¿no? Qué ganas de alzarse en revolución, por favor, sino meramente rebelarnos. ¿Acaso Jacobo Arbenz era un revolucionario, socialista? Era un demócrata, un patriota demócrata, nacionalista, popular. Recuerden lo que sucedió. Alguien mencionó la oligarquía guatemalteca acá. Sí. Te olvidaste de la hondureña. Te olvidaste de la hondureña. Nuestras clases dominantes son democráticas en ese sentido. Así como antes eran civilizadas. En la Argentina, en nombre de la civilización, se cometió en el siglo XIX un genocidio espantoso que se derramó después sobre el Paraguay, país donde quedaron finalmente la población reducida a mujeres de todas las edades y varones de menos de 15 años y más de 60. Eso sucedió en nuestra América, en nombre de la civilización, y puede volver a suceder en nombre de la democracia. Entonces ahora, ¿por qué no sucede? Como bien dijo acá el amigo Ceguera. Diego acá, Diego.
el amigo Diego, como bien dijo el amigo Diego, estamos en una situación de cierta paridad de fuerzas. Ellos tienen problemas, nosotros tenemos problemas. Es el momento ideal para desarrollar el eje de la posible liberación de los oprimidos, que es la lucha política. Ahora, los opresores en América Latina, a diferencia de los oprimidos, están unificados. Esa unificación en realidad es una unificación externa, viene de afuera la unificación. Están unificados simplemente porque todos sirven al interés del capital imperialista de convertir a nuestras economías en parte de su propio proceso digestivo y acumulación de capital afuera de nuestro territorio. Es decir, son los agentes locales del saqueo. Entonces, eso los unifica. El Plan Cóndor mediático representado por la Red Globo o por el Grupo Clarín, es un Plan Cóndor mediático. Es un Plan Cóndor para desaparecer en el imaginario de las grandes masas los aspectos positivos de los gobiernos, más o menos avanzados, más o menos revolucionarios, los gobiernos que transforman a los indígenas en seres humanos en Bolivia, los gobiernos que generan una clase media a partir de los desarrapados del Brasil, los gobiernos que no le tiran con el ejército encima a los trabajadores, al movimiento de los sin tierra, que uno, digamos, había momentos que uno temía que les tiraran los tanques de guerra encima, te juro, por lo menos visto desde la Argentina, ignoro cómo era realmente la situación, pero este gobierno tiene, en el Brasil, tendrá muchos defectos, pero no les tira los tanques de guerra, como no es menor. No es menor. Y uno dice, pero eso no es el socialismo. Y no, no es el socialismo. Y un marxista dice, no, no es el socialismo. Pero ni siquiera eso toleran. Por lo tanto, en nombre de la democracia, ejercen la peor de las antidemocracias, que es imponer la violencia. Porque la violencia, como dijo un gran pensador americano, que ustedes no conocen, pero si de mí depende, lo van a conocer alguna vez, que fue el uruguayo Alberto Metol Ferré, donde crece la violencia, muere la política. Ellos no quieren que hagamos política. Este es el secreto de la cuestión. Porque si la política implica la asunción de la propia identidad, si la política implica el crecimiento de una conciencia americana de unidad, no de unificación, sino de reunificación de aquello que alguna vez estuvo unido, inclusive con el Brasil, entre 1580 y 1640, portugueses y españoles en América y en España y en Europa tuvimos las mismas coronas sobre nuestra cabeza. Y había poetas portugueses como Gil Vicente que escribían igual de bien en portugués que en castellano. Pero esto es otra historia. O sea, la historia nos une, la violencia nos desune. Y acá digo, el gigantesco mérito de la Revolución Bolivariana es haber puesto en práctica la propuesta de Simón Bolívar. Aquello que las pequeñas satrapías locales, la oligarquía de Buenos Aires, la oligarquía santiaguina, los explotadores de siervos indígenas en Perú y en Bolivia, porque también en Perú, los terratenientes del norte argentino que dominaban a sus peonadas después de haber asesinado a su gran líder y gran revolucionario y gran compañero de San Martín y en última instancia gran bolivariano Martín Miguel de Güemes, que tenía amigos y aliados en Bolivia. No había fronteras para Güemes entre Argentina y Bolivia, dicho sea de paso. Cuando a él lo matan, es una larga historia, él está escapándose de sus perseguidores y está yendo a Tarija, donde tenía a su mejor amigo, el Moto Méndez, un gran guerrillero boliviano. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Digo, la revolución bolivariana lo que hace, el gigantesco e imperdonable pecado de Hugo Chávez, de nuestro comandante americano Hugo Chávez Frías, el gigantesco pecado es marcar todos nuestros males se superan con la reunificación, no con la unificación, con la reunificación de la gran nación de patrias, que nunca debió haber dejado de ser. Y que si dejó de ser, fue precisamente porque, desde el principio, nuestras oligarquías, que ni siquiera llegan a ser burguesías, como bien se dijo acá también, porque una burguesía lo que hace es expandir el mercado interno sobre la base de la acumulación in situ
del capital que arriesga en la producción para poder después revender mercancías entre sus propios trabajadores, a los cuales explota para venderles lo que producen. Acá ni siquiera, estas son oligarquías que buscan el saqueo, y es por eso que les resultó tan fácil pasar a la cuestión financiera. Esos tipos agarraron y le dieron a los bancos un país entero. Y ustedes saben bien lo que hicieron esos banqueros con este país. Bueno, es muy fácil para una oligarquía volverse una oligarquía financiera. Máxime, como bien se señala acá, oligarquías que en realidad son relativamente jóvenes y que ya tuvieron la oportunidad de entrenarse en el saqueo como gerentes locales de la extracción de petróleo. Y no me olvido del hierro del Cerro Bolívar, que venía la máquina, agarraba el hierro, lo ponía en la barcaza y se iba a Estados Unidos, y de ahí después venía el acero, las cucharitas. Y los carros, por supuesto. ¿Cómo imaginar la Petro Venezuela sin los carros? Hechos allá. Hechos allá. Porque lo que importaba era que fueran hechos allá. Eso se llamó y se sigue llamando, por más que últimamente el lenguaje políticamente lo haya olvidado, imperialismo y pacto colonial. El pacto colonial se sostiene por la violencia. No hay otra manera. Porque el pacto colonial implica para el país colonizado la destrucción, la deformación, la liquidación, la subhumanización de la gran masa de la población. Incluso en países como la Argentina y el Uruguay, que durante un tiempo tuvieron la ilusión de creer que eran parte del primer mundo. Ilusión que recién se terminó de destruir cuando, en la época de la guerra de las Malvinas, hasta las clases dominantes argentinas se dieron cuenta de que no éramos iguales a Europa como ellas soñaban, deseaban y querían en su pequeño reducto portuario de la ciudad de Buenos Aires, que ni siquiera era toda la ciudad porque el resto estaba lleno de negros pata al suelo que habían hecho la revolución del 17 de octubre con el general Perón. Ni siquiera las semicolonias prósperas existen realmente. Son regímenes económicos sociales cuyo objetivo no es capitalizar al país, sino descapitalizarlo. Y esto, hasta el más tonto se da cuenta. Por lo tanto, se ejerce la violencia. Los modos de ejercer la violencia varían, y ahora que no están en condiciones, después del desastre que ha significado la dictadura mundial neoliberal en nuestros pueblos, digo, la Argentina, que era un país industrializado muy a fondo, llegó un momento en que uno caminaba por el Gran Buenos Aires, que era una de las grandes zonas industriales, y lo único que veía era un esqueleto de ruidos de antiguas fábricas. Nosotros le decimos a la casa que se viene abajo, le decimos tapera. Eran taperas industriales, taperas. Millones de desocupados, millones de marginados, la aparición del kwashiorkor, una enfermedad que ni siquiera tiene nombre latinoamericano porque eso se creía que solamente sucedía en la India y en África. Desnutrición en la Argentina. Generaciones enteras condenadas a la ignorancia, un sistema de educación modelo destruido. Los ferrocarriles, los teléfonos, los aviones. Y esto no fue solamente producto de gobiernos militares, que aunque parezca mentira, aún los criminales, asesinos y genocidas del 76 fueron menos vendepatria que el traidor Carlos Menem, elegido democráticamente por los argentinos. Porque ahí se estaba aplicando la violencia comicial. Se llega con un programa y se aplica el de mi adversario. Y se pone de ministro al tipo que le escribió el programa a mi adversario. Eso se llama fraude. En la Argentina tenemos una historia con el fraude electoral. Este señor inventó el fraude postelectoral. O sea, después de la elección hizo fraude. Nos colocó a todos en un brete financiero terrible, porque lo volvimos a votar. Yo no, pero la mayor parte del pueblo argentino lo volvió a votar. ¿Y por qué? Porque se ejerció la violencia financiera, porque todos los argentinos temían, con justa razón, que si salían a las calles a derrocar a ese traidor hijo de mil... no me acuerdo, me olvidé. Si salían a las calles a derrocarlo, íbamos a tener un desastre en la vida cotidiana, que de todos modos lo terminamos teniendo.
cuando llegó el gobierno de la Rúa, que llegó con la idea de continuar con el mismo sistema neoliberal, pero sin corrupción. Que no nos vengan a hablar de corrupción, porque la peor corrupción es la traición a la patria, la entrega, el transformar a tu propio pueblo en subpersonas que forman parte del sistema digestivo de otro país o de otro grupo de países. Esa es la corrupción. Del resto hablaremos y nos arreglaremos, y a los corruptos les daremos el merecido, pero que no nos vengan a decir los mayores corruptos, porque se corrompen al punto de perder el sentido de la patria y ser mayameros. Mayameros, para colmo mayameros, por lo menos le gustara San Francisco, che. Mayamero. Londres. ¿Perdón? Londres. Londres, no, Londres es mucho pedir, yo me alcanza con San Francisco. Además en Londres hay mucha niebla, ¿no? San Francisco, digamos, si vamos a ser simpáticos, vayamos a San Francisco. Que como decía Woody Allen, digamos, es uno de los dos puntos de civilización de los Estados Unidos. Woody Allen decía que Estados Unidos es esa cosa horrible que se extiende entre los dos puntos civilizados, de Nueva York y San Francisco, el resto no, digamos. Por eso decía, no lo digo yo, lo dice un norteamericano, yo no conozco los Estados Unidos, él sabrá por qué lo dice. Y nosotros también, porque es el único país del mundo donde se discute a Darwin. Digo, ¿no? Bueno, digo, volviendo a lo nuestro, dejando de lado los problemas del enemigo que ya se le van a ir agrandando cada vez más. Volviendo a lo nuestro. El poder de los grandes medios, el poder del fraude comicial, el poder del terror financiero se combaten con el pueblo en las calles, con el poder popular. Por eso me encanta lo del Ministerio del Poder Popular. Con el poder popular. Los argentinos dimos una prueba de eso, dimos más de una, pero la última, la más reciente, el 19 y 20 de diciembre del año 2001. Se derrumbó como un castillo de arena en 2 noches, terribles noches, terribles noches. O sea, nosotros marchábamos hacia la Plaza de Mayo, todo mi barrio, toda mi urbanización, y de repente nos empezamos a enterar que estaban disparando tiros. Les dijimos a las mujeres y a los chicos, vayan para atrás, vayan para atrás. Muchas mujeres no nos hicieron caso, pero a los chicos los protegimos, se volvieron a las casas. ¿Y por qué se hizo el 19 y 20 de diciembre? ¿Saben ustedes por qué? Hay una versión perversa. Están tomando mate. Perdiste. Hay una versión perversa según la cual lo que sucedió fue que se unieron los señores a los cuales les habían dejado la plata en el corralito y los desarrapados de las barriadas marginalizadas. Es perversa porque es unilateral y porque no respeta el elemento central de lo que sucedió. Cuando el doctor de la Rúa, en ejercicio de su omnímoda capacidad de vender a la patria, se decide a decir públicamente que iba a haber una serie de medidas más profundamente duras que las que teníamos, nadie hizo nada. Nadie hizo nada. En la ciudad de Buenos Aires estaba escuchando una locución presidencial que le decía, ustedes van a sufrir más. El caceroleo revolucionario, porque fue caceroleo, y acá hay un elemento, los enemigos usan nuestros métodos, que es lo que es señaló acá. Bueno, hay que aprender a no dejarlos usar nuestros métodos, veremos cómo. Habrá que inventar nuevos métodos, hay que ganarles la batalla, hay que ser más originales. Para algo somos revoluciones, para inventar cosas nuevas. Es difícil, pero hay que inventarlas. Esto es como una bicicleta, cuando uno empezó a andar hay que seguir pedaleando porque te caes. Entonces hay que inventar y dar mucho poder popular. Digo, en el momento en el cual se arma la tremolina en Buenos Aires y en todo el país, por otra parte, hubo 38 muertos en esas noches. 38, entre ellos muchos niños y muchas niñas. El momento en que se arma la tremolina es cuando el doctor de la Rúa dice que para poder implantar esas medidas imponía el estado de sitio. Ahí se armó la podrida. Porque lo que estaba revelando el doctor de la Rúa en esa apreciación es que para la oligarquía argentina, transnacionalizada, desnaturalizada,
transformada, pero permanentemente igual a sí misma en cuanto a vendepatria y traidora al pueblo argentino, la democracia solo servía a condición de seguir entregando el país y empobreciendo a todo el mundo. Y ahí se armó la podrida. Ahí empezó a ejercerse el derecho popular a reclamar que se haga política. Y en ese momento no solamente se desmoronó el gobierno del doctor de la Rúa, no solamente se desmoronó la experiencia abierta con la democracia colonial de 1983, incluyendo al doctor Alfonsín y al doctor Menem. No solo se derrumbó el crimen siniestro de la dictadura de 1976, la dictadura genocida que instaura el terrorismo de Estado en mi país. Se derrumbó todo el gigantesco y terrible ciclo de desnacionalización de la República Argentina. Se derrumbó, quiero decir, como objetivo a conseguir, que es lo importante. Después vemos cómo conseguimos la otra cosa. Pues se derrumbó a partir de la caída del general Perón en septiembre de 1955. A partir de ese momento la Argentina empezó a retroceder, incluso como cuando avanzaba. Cassius Clay era famoso por atacar retrocediendo. Nosotros nos defendíamos avanzando, o sea, perdíamos mientras avanzábamos en la industrialización. Éramos cada vez más dependientes, cada vez menos nacionales. La política, bueno, digo, la mitad del país estaba proscripto, teníamos una democracia proscriptiva. La mitad del país estaba proscripta. Y eso se llamaba democracia. Miren, otra más, ahí está, otra más. La democracia significa dejar a la mitad del país sin representación política válida. Eso es la democracia para ellos. Y hoy en día ejercen su poder fundamentalmente, al menos en la Argentina, desde las cadenas de radiodifusión. Que debo decirles que para mi alegría por Venezuela y mi tristeza por la Argentina, en la Argentina tuvimos una enorme batalla por la ley de radiodifusión, que fue una batalla hermosa y maravillosa que logró desgajar enormes contingentes de compatriotas que no estaban de acuerdo con el gobierno, pero sí estaban de acuerdo con democratizar el sistema de medios. Y francamente no he visto sistema de medios más democratizado que el de Venezuela. El de mi país todavía le falta mucho. El Grupo Clarín todavía tiene un poder muy grande, ni hablar del Grupo Globo, ni hablar del Grupo Globo. Pero también para eso hay una receta, compañeras y compañeros, se las voy a contar. Es la receta de la patria grande. Simón Bolívar nos enseñó muchas cosas, pero los líderes de la Revolución de Mayo en la Argentina de 1810 también tienen alguna para enseñar. Por supuesto, no se trata de hacer exactamente lo mismo, pero como norma, como idea general. En la Argentina se conmemora el Día del Periodista, en el día del nacimiento del doctor Mariano Moreno. Yo no sé cuántos de ustedes conocen al doctor Mariano Moreno, un hombre que formó sus ideas en la Universidad de Chuquisaca, en Bolivia, que era un foco revolucionario, que es en realidad el foco revolucionario donde se generan las ideas de la Revolución del Sur. Entre las élites quizás, pero aún entre las élites había gente vinculada a los trabajos. De hecho, está el grito del Tiahuanaco de liberación de los indígenas, no sé si usted te recuerda seguramente, de las tropas argentinas que van para ahí, las tropas rioplatenses. Claro, el ejército libertario, exactamente. Bueno, en Bolivia en realidad se inventa todo esto. Mariano Moreno aprende en lo que era, se llamaba en esa época el Alto Perú, en realidad no era Bolivia surge por otros motivos. Como bien dijo acá el compañero, una pequeña élite local de blancoides le impone a los indígenas impuestos peores que los que habían tenido en la época de la colonia española. Dígame si miento. ¿Fue peor o no fue peor? Peores todavía. Digamos, ahí hubo una derrota gigantesca. Pero antes de la derrota, en Bolivia se gestaron las ideas de la revolución. Uno de los principales gestores de esas ideas fue el doctor Mariano Moreno, un abogado latinoamericano, revolucionario, rusoniano, pero rusoniano desde acá, porque él había aprendido a leer a Rousseau en Bolivia, en Chuquisaca, no en Europa. O sea, tomaba de Rousseau lo que nos interesaba y otros no. Y el primer periodista en el Río de la Plata. Todos los años en la Argentina los periodistas celebramos el Día del Periodista, el país entero lo dice, es el Día del Periodista, el Día de Mariano Moreno. Mariano Moreno era el primer periodista porque dirigía la Gaceta de Buenos Aires.
que ¿saben qué? Era un monopolio estatal. Era el órgano de información del gobierno de la Junta Revolucionaria de Mayo. No había prensa independiente. Independiente de la voluntad popular. No había. Mariano Moreno tenía en claro que mientras las fuerzas fueran muy débiles, el poder de la información tenía que estar en manos de la revolución latinoamericana. Tenemos que inventar maneras de que esto siga siendo así, de que esto vuelva a ser así. Porque esa es en este momento el arma principal con la cual nos atacan. Yo quería hacer una observación de todas maneras respecto a la supuesta omnipotencia de estos sectores. Primero voy a citar al general Perón. El general Perón decía: yo llegué al gobierno con toda la prensa en contra y caí del gobierno con toda la prensa a favor. Así que tan omnipotente no ha de ser. Pero hay otra cuestión más. La red de Globo, como bien dijo la compañera, es un monstruo tentacular que llega hasta los últimos confines y cuanto más miserables y pobres más del Brasil. Sin embargo, en las movilizaciones convocadas por la Globo no había gente de color oscuro, había muy poca. O sea, el pueblo brasilero es mucho más inteligente que los que se piensa en la red de Globo. Está en nosotros, en ustedes. Sí, pero ustedes están en Brasil. Están los revolucionarios, los compañeros de Brasil. Encontró la manera de contrarrestar esto. Leonel Brizola se compró una vez la cadena Mayrin Veiga. No sé si conocés la historia. Un gobernador, digamos, seguidor claro, que después tuvo un tiempo. Él era en esa época gobernador de Río Grande y era el único que resistió el golpe del 64. Él había comprado una cadena de radio, digamos. El gobierno argentino no ha comprado ninguna cadena de radio, pero se ha arreglado para pasar una cantidad de dinero por pauta publicitaria a determinadas emisoras privadas. Para mí eso me da mucha bronca, porque no hace lo mismo con las emisoras comunitarias que sacamos adelante el apoyo al gobierno. Pero bueno, si viene alguien a decirme que es un gobierno contrarrevolucionario por eso, yo le digo: mira, la puerta está ahí, salí antes que te patee el culo y salgas volando. Después, porque los trapos sucios los lavamos en nuestra casa. Y si alguien viene a abrirnos la puerta de casa para metérsenos de prepo, no hay trapo sucio de ninguna manera. Y el que denuncie los trapos sucios, en ese caso, es un traidor. Es así de sencilla la manera de pelear contra las nuevas formas de la violencia. Con la política de los hechos, compañeras y compañeros. Y al mismo tiempo, tenemos que tener una flexibilidad profunda de poder convencer al que duda del otro lado. Tenemos que encontrar una manera. Esa receta no la tiene nadie. Esa receta surge de la aplicación práctica del poder popular. Hablar con el otro, no antagonizar, que es lo que se está haciendo acá. Ya vamos a encontrar la vuelta. Lo que importa es saber que nosotros tenemos que estar abroquelados y seguros. Y que el núcleo fuerte de la unidad americana va a ser la respuesta final a todo esto. Y cuando digo núcleo fuerte de la unidad americana, digo más allá del signo político de los partidos que se unifican, de los países que se unifican. Porque el secreto de la cuestión es que ni siquiera la más poderosa oligarquía de América Latina, que es la burguesía bandeirante de San Pablo, esto es un invento mío, pero creo que cae bien, además ellos dicen que son bandeirantes. Claro, si ellos dicen que son bandeirantes, la burguesía bandeirante de San Pablo, ni siquiera esa burguesía bandeirante es capaz de manejar una gran nación unificada. Van a tener que someterse y agachar la cabeza ante el enorme poder que va a unificar todo esto. Este es el secreto. Ellos son fuertes porque estamos divididos. Y se van a debilitar en la medida que nos unamos. Venezuela ha sido declarada como es amenaza universal, como es lo enemigo de la humanidad, como es, ¿no? Inusual y extraordinario. Inusual y extraordinario. Lo inusual y extraordinario en este caso ha sido que hasta el gobierno de Honduras repudió esto. ¿Ven dónde está la fuerza? Nada más, compañeros y compañeras, nada más.
Me olvidé barbaridad, Carlos. Las grandes banderas, las grandes banderas. Ah, las grandes banderas, las grandes banderas. Ah, las grandes banderas. Sí, en realidad lo desarrollé. Porque la gran bandera es la unidad. Claro, la unidad. La gran bandera es la unidad. La gran bandera es la unidad y la idea de que la unidad se construye haciendo pie en el pueblo. En el pueblo. El gran aprendizaje de Simón Bolívar, que fue de alguna manera el de San Martín también, que yo no tengo ninguna vergüenza como argentino en decir que San Martín fue una figura menor que la de Bolívar. Me encanta poder decirlo. Si Artigas hubiera tenido desarrollo, hubiera sido el Bolívar del Sur. Si Artigas hubiera tenido desarrollo, él hubiera sido el Bolívar del Sur. Por eso lo aplastaron. Pero es una historia que no les voy a contar ahora, porque para eso ya habrá que dar un curso. Pues. Pero la unidad sobre los de abajo. Cuando Bolívar se tiene que ir y vuelve y dice, los esclavos, ahí están, los negros, ahí, con ellos vamos a la revolución. Él que era un mantuano. Él que era un mantuano. O sea, este es el secreto. San Martín hizo lo mismo, se apoyó en los de abajo. Y por eso pudo liberar lo que pudo liberar. Cuando perdió el apoyo de los de abajo, porque estábamos en una guerra civil en el Río de la Plata, le traspuso el mando a Bolívar, obviamente, como corresponde. Las dos banderas son esas: unidad y raíces profundas. Con eso nos comemos el mundo. Pero no queremos comernos el mundo, lo que queremos es que el mundo deje de comernos a nosotros. Nada más. Eso, yo en realidad las desarrollé, las banderas, por eso me quedé medio sorprendido, porque creí que lo había dicho. Bueno. No, con uno alcanza, no está.